Muchas gracias te damos, Señor. Qué bueno, Señor, es poder confiar en que nuestra vida, Señor, está en tus manos, Señor. En ti está nuestra garantía, Señor. Esta mañana vamos a hablar tu palabra, Señor. Y rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos use, quien hable a través de nuestra vida, nuestra boca, nuestro ser, que nos dé la iluminación, el entendimiento, la sabiduría, para poder, Señor, captar tu voz, tu mensaje, tus principios, tus verdades, y que podamos, Señor, fundar nuestra fe, Señor, en esos principios, y podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu plan, a tu propósito. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por tu Espíritu Santo. Y en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Lo pedimos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana un tema, una predicación, un tema que se llama Solo confía en su palabra. Solo confía en su palabra. Recuerda que estamos examinándonos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? Estamos tomando cada una de las predicaciones, de las exposiciones para examinarnos. Y examinarnos significaba ¿qué? ¿O significa qué? Sí, pero para ver, ¿para qué? Para ver si nuestra fe es genuina. O sea, si estamos caminando en las verdades, en los principios. Y eso hace que entonces nuestra fe sea una fe genuina. Mire, no hay duda, mis amados hermanos y hermanas, que la confianza en Dios, escúcheme bien, es vital para nuestra vida cristiana. O sea, nosotros no podemos ser cristianos si nosotros no confiamos en Dios y no crecemos en nuestra confianza en Dios. ¿Por qué razón? Vea lo que dice, no es el tema central de esta mañana, de este día, pero vea lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:17, se lo voy a leer. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios, escuche, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ok, ¿por qué o de qué manera es que vive el justo? Por la fe. Y sabe que la fe, una descripción más, creo yo, más práctica de la fe es confianza. Confianza en Dios y confianza en su palabra. Por eso la predicación de esta mañana se llama Solo confía en su palabra. Y luego vamos a ver por qué es que solo debemos de confiar en su palabra. Porque podría ser que nosotros podamos terminar o podamos vivir confiando en otras cosas que no sea en Dios y su palabra. Sin embargo, déjeme decirle algo esta mañana, mi amado hermano y mi hermana. El aprendizaje de confiar en Dios es uno de los aprendizajes que más nos duele y que más nos cuesta a nosotros los cristianos. Porque ¿saben en qué consiste
aprender a confiar en Dios? Consiste en dejar de confiar en nosotros mismos y en las posibilidades que este mundo, que esta vida terrenal nos ofrece, y ir quitando nuestra confianza de esas cosas y poniendo nuestra confianza solo en Dios y en su palabra. Entonces, mire, confiar en Dios o aprender a confiar en Dios es morir. Es parte de morir a esta naturaleza, porque esta naturaleza humana lo único que quiere es llevarnos a confiar en nosotros mismos y en las posibilidades que esta vida, que este mundo nos da. Y dice que la vida cristiana es por fe y para fe. Hay una versión que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de principio a fin por la fe. O sea, que venimos al conocimiento de Dios por la fe, por poner toda nuestra confianza en Él, y a lo que ahora leíamos o escuchábamos del profeta Isaías, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él consiguió por nosotros. Pero déjeme decirle que no consiste solo en un asunto de haber venido al conocimiento del Señor por la fe. Es que la vida cristiana en sí, el fundamento de la vida cristiana, uno de los fundamentos importantes es la confianza en Dios. Es nuestro crecimiento en la fe. Eso significa, ¿sabe qué significa? Madurar. A mayor confianza en Dios, mayor madurez va a haber en nosotros. A menor confianza en Dios, eso implica o eso denota que nosotros todavía necesitamos crecer, que todavía tenemos inmadurez en esa parte tan esencial, tan vital de la vida cristiana. Y déjeme decirle, yo creo que todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, creo yo que estamos en ese proceso. Amén. A ver, ¿cuántos me escucharon? Todos estamos en ese proceso, hermanos. Es más, yo me atrevo a decir que este proceso dura toda la vida. Porque luego, un día, posiblemente todos nosotros o muchos de nosotros vamos a estar, ¿sabe qué? Ante la muerte. Y déjeme decirle que en ese momento vamos a tener que dar un paso de fe, porque es creer que dejar esta vida no lo es todo, ni es lo más catastrófico que nos puede pasar, sino que lo que viene después de pasar por la muerte es lo más seguro para nosotros. Por eso la palabra del Señor dice: me guiarás aún después de la muerte, me guiarás. ¿Sí? Quiero que vayamos al texto, que sí vamos al pasaje que sí vamos a estudiar esta mañana. Y ese pasaje está en Mateo capítulo 14. Recuerda que estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 14 de Mateo, y vamos a leer del verso 22 al verso 36. O sea, en otras palabras, vamos a acabar con el capítulo 14, pero esta mañana vamos a tratar por la obra del Espíritu de Dios, por la asistencia del Espíritu Santo, a sacar de aquí, hermanos, una lección de vida que nos anime, que nos motive, que nos oriente, que nos impulse, que nos fortalezca para poder seguir en esta vida de fe. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, ¿qué hacía él? Despedía a la multitud. Dice, subió, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca donde iban los discípulos, estaba en medio del mar. ¿De qué manera? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Solamente les recuerdo que la forma de navegar, el motor de esas embarcaciones eran los remos, y era la fuerza humana la que hacía que un barco avanzara, en este caso una barca como la que ellos tenían. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó? Jesús vino a ellos, ¿de qué manera? Andando sobre el mar. Y vea, mi amado hermano y mi hermana, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó con ellos? Se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. ¿Y qué dice? ¿Esto es normal? ¿Esto es natural? Es algo sobrenatural. Y está ocurriendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el verso 30? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Yo creo que todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Experimentar miedo. Dice, y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, o sea, en el instante, Jesús, extendiendo la mano, asió a él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya venías caminando sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué sucedió con la tormenta? Se calmó el viento, o sea, se acabó la tempestad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Sabe? Yo tuve la tentación cuando estaba haciendo esta predicación de ponerle clase de fe en alta mar. Pero es que en realidad vamos a ver aquí en el relato que lo que Jesús hace con los discípulos es que los manda a alta mar, o sea, los manda al lago para luego él ir a darles una clase de fe. No solo a Pedro. Vea que dice que luego todos los que estaban en la barca, o sea, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Le adoraron. A ver,
recordemos un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado, como todo en la Biblia y como todo en Dios, está íntimamente relacionado. ¿Qué había pasado allá, a ese lado, al otro lado de Genezaret? ¿Qué había pasado? Jesús había sanado a mucha gente, le había hablado la palabra y había hecho el milagro de la multiplicación, había alimentado por lo menos a 15,000 personas, ¿cierto? Bueno, es ahí donde dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Después de esto, vean qué maravilloso, son detalles que a veces nosotros no le prestamos mucha atención. Dice que mientras Jesús hacía ¿qué? ¿Sabe lo que eso significa? Es que terminado el culto, por decirlo de una manera para que nosotros lo entendamos, Jesús se despidió de cada una de esas personas. ¿Usted se imagina eso? En una multitud tan grande. O sea, lo que quiero decir es que Jesús no era ajeno a la realidad de esas personas. Jesús no simplemente decía: ya yo les hablé la palabra y ahora ellos que vean a ver qué hacen y me voy. No, Jesús era empático. Jesús se acercaba a la gente con misericordia, con amor. Para él no era solamente de hacer milagros y ya los sané, ya les di de comer, ahora que se vayan. No, a él le importaba la gente y él saludaba a las personas. Esto si por nosotros creemos que Jesús era una persona que no saludaba a los demás. Jesús se daba a los demás, Jesús saludaba a las personas. A Jesús le encantaba estar con la gente, pues para eso había venido por las personas, había venido por las criaturas y ahora estaba entre ellos. Y él no es ajeno a las necesidades de ellos. Bueno, Jesús hace lo siguiente: Jesús prepara una clase en alta mar. Imagínese esto. Jesús viene y en la forma en que Mateo lo dice, parece como que de una manera abrupta o de una manera, vamos a ver, espontánea, Jesús toma a los discípulos y de una manera pronta les dice: tomen la barca y vayan al otro lado. Dice los otros evangelios que al anochecer, o sea, estaba cayendo ya la noche, y antes de que cayera la noche y antes de que esas personas volvieran a quedar en un lugar, porque ¿cómo era el lugar donde estaban? ¿Se acuerdan la semana pasada? Apartado, desierto. Y a Jesús eso le preocupaba en el buen sentido de la palabra. Y Jesús no vuelve a hacer otro milagro, sino que antes de que anochezca, Él hace que la multitud la despide para que se vayan de nuevo a sus casas, a las aldeas, a los lugares de donde venían, ¿sí? Pero Jesús prepara, este es el punto, Él prepara una clase de fe para sus discípulos en alta mar, ¿sí? Y Él los manda. A ver, algo importante en este lago de Galilea es que por la posición geográfica que este lago tiene, resulta ser que en la parte norte de Israel está el monte Hermón y están otras montañas, e incluso el monte Hermón es un monte que mucha parte del tiempo del invierno pasa nevado, pasa lleno de nieve. Los vientos que bajan de esa parte hacia el sur son sumamente fríos, pero fíjese que el fenómeno se da porque se encuentra con los vientos que están abajo muy pero muy calientes, ya que esa parte, hermanos, es más baja que el nivel del mar, y conforme va descendiendo el río Jordán hasta llegar al mar Muerto, llega a más de 400 metros sobre el nivel del mar. O sea, el aire ahí es muy caliente, es muy denso, y se encuentra con ese viento frío que viene de arriba, y eso sabe que produce un fenómeno que produce esos fuertes vientos, y esos fuertes vientos producen una gran tempestad. O sea, no es nada nuevo, aún en los días de hoy, navegar por ese mar o por ese lago, y que en cierta hora de la tarde o noche
se venga una tormenta de esas. Jesús le dice a los discípulos que vayan, ellos empiezan a remar, pero posiblemente cuando ellos empezaron a navegar, porque ese lago tiene aproximadamente unos 12 kilómetros de ancho. No sabemos si lo atravesaron de lado a lado, más o menos buscando la parte geográfica, no fue como de lado a lado, pero sí en la otra ribera, ¿verdad? Pero sí tenían que navegar varios kilómetros por dentro del lago, ¿sí? Entonces, posiblemente cuando Jesús los manda, la tormenta no estaba, pero conforme pasa el tiempo, se desata la tormenta, ellos empiezan a remar, hermanos, y empiezan a pasar las horas, y ¿sabe qué? Y no hay manera de llegar al otro lado. El viento que viene de arriba, de la parte norte hacia el sur, les era contrario. Y ellos remaban y remaban y remaban, y de ahí no pasaban, ¿verdad? De ahí no pasaban. Pero lo que los discípulos no sabían era que esa noche, al ser la madrugada, porque dice que en cuál vigilia de la noche, ¿saben cuál es la hora de la cuarta vigilia de la noche? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí? La noche en Israel se repartía en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. En la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, pudiera ser ya muy pronto amanecer, pudiera ser, o todavía en ese lapso de tiempo, Jesús aparece ¿de qué manera en alta mar? Caminando sobre el agua en medio de esa gran tormenta. Cuando los discípulos lo ven caminar, y dice Juan que Jesús estaba tratando de adelantárseles, pero en eso los discípulos, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Tuvieron tanto miedo que empezaron a dar gritos de voces de gritos, o sea, gritos, voces de pánico, de miedo, diciendo que un fantasma, un fantasma. Jesús viene con esa misericordia que le caracteriza, y ese amor y esa compasión, esa paciencia, y Él les dice: yo soy, no teman, no tengan miedo. Pero ¿sabe qué? Posiblemente estaban tan exaltados, y Pedro, que era uno de los más emocionales e incrédulos, Pedro dijo: bueno, si tú eres, no la jugamos, Señor, si tú eres, que aquí entonces tú hagas que yo pueda caminar igual que tú sobre el agua. Y aquí comienza la clase de fe, porque entonces, ¿qué dice que sucedió? Pedro tenía fe. Pedro creyó a la palabra de Jesús, ¿cierto o no? Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos bajado de esa barca. Yo creo que con lo miedoso que yo soy al agua, y en medio de una tormenta, yo no sé si ni con no sé cuántos salvavidas yo me hubiera bajado de ahí, hermanos. Pedro se baja, y Pedro empieza a caminar, y va por la palabra de Jesús, va hacia él. Pero a ver, hay un detalle aquí en la historia, hermanos, que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Él se olvida de la palabra, se olvida que es Jesús, Dios mismo, el que está allá llamándole, diciéndole ven. ¿Y qué es lo que él pone? ¿A dónde su mirada? Pone su mirada en las circunstancias. Una clase de fe en alta mar. ¿Sabe, mi querido amado hermano y hermana? Dios tiene clases de fe para nuestra vida, y para esas clases de fe Dios nos lleva muchas veces en un sentido figurado a alta mar. Él hace tormentas y Él permite tormentas, porque
para que nuestra fe pueda ser desarrollada, para que nuestra confianza pueda crecer, pueda fortalecerse y pueda desarrollarse, usted y yo necesitamos encontrarnos en la adversidad de la vida, de las cosas propias de esta vida, para que entonces usted y yo, de una manera práctica, no teórica, ¿escuchó eso? Hay fe teórica, pero ¿sabe cuál es la fe real? La vivencial. Es cuando la teoría la ponemos en práctica. Y le voy a decir algo: para Dios, el que usted y yo crezcamos en la fe es más importante que cualquier otra cosa que usted y yo nos imaginamos. Pero no es por Él. Él es Dios y Él sigue siendo Dios. ¿Sabe por quién es? Porque es que Dios está más que interesado, escuche bien, determinado, y ha determinado en su propósito hacernos crecer en la fe. ¿Sabe por quién es? Por usted y por mí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, lo que es necesario que entendamos que la vida cristiana es una vida de fe, porque todavía no estamos viviendo lo que vamos a vivir. Todavía estamos en una naturaleza humana caída, todavía estamos experimentando dolor, tristeza, enfermedad, necesidad. Todavía vamos a tener que enfrentar muchas tormentas. A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que la vida a veces de pronto nos depara, hermanos, una tormenta como esa que los discípulos posiblemente no esperaban? Sí, los discípulos posiblemente no lo esperaban, aunque eran pescadores profesionales, la mayoría de ellos, y muchas veces tuvieron que haber vivido cosas como esas en ese mar, pero posiblemente en ese momento ellos no estaban esperando eso, pero de repente vino la tormenta. Déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana, que yo sé que usted lo sabe, pero déjeme recordárselo. Esta vida terrenal es propia de esas experiencias. La gran diferencia entre las personas que están en Cristo y las que no están en Cristo, vivimos las mismas circunstancias. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que para nosotros Dios las convierte en clases de fe. Para el que no tiene a Cristo, simplemente es producto de esta vida y de las consecuencias de su vida pecaminosa, muchas veces, la mayoría de ellas. Entonces, qué importante es que entendamos, mis amados hermanos y hermanas, que para Dios el formar nuestra fe es una de las obras primordiales, y Dios se toma su tiempo, y Dios utiliza las diferentes circunstancias, ¿sí? Dios las utiliza y Dios las va a utilizar. Y es aquí donde yo creo que a veces nosotros nos da miedo siquiera imaginarnos que nos pueda pasar tal o cual cosa. Pero debería de ser que usted y yo aprendamos a entender que, hermano y hermana, usted y yo no tenemos el dominio, no tenemos el control de nuestra vida ni de las cosas que vayan a venir al frente nuestro. ¿O sí? En absoluto. Usted y yo tenemos que aprender a confiar que Él sí tiene control de todo lo que vendrá. Él sí. Y que Él va a permitir o va a hacer esas tormentas o va a permitir esas circunstancias en nuestra vida
porque en la mano de Dios, esas tormentas, algo como eso que no parecía nada gracioso, nada agradable, eso que parecía algo horrible, como una tormenta que los tuvo ahí muchas horas, esforzándose, desgastándose, sin dormir, con temor, con mucho miedo, posiblemente, como también había pasado en otra tormenta, donde a Jesús, la diferencia era que Jesús estaba montado en la barca y de alguna manera eso podríamos pensar que podía haber traído un poco más de alivio a la vida de los discípulos. Sin embargo, cuando leemos allá en los primeros capítulos de Mateo, esa otra tormenta en el mismo lago, en el mismo mar, o sea, en el mismo lugar, déjenme decirle, mis queridos hermanos, que no fue así, porque los discípulos en esa oportunidad despertaron a Jesús enojados. ¿Se acuerdan? Y diciéndole, ¿no te da cuidado? O sea, ¿no te importa que muramos? Porque dice que Jesús se había ido a dormir a la proa, en la parte de adelante de la barca. Jesús estaba durmiendo plácidamente. Y Jesús despertó en esa oportunidad y dice que reprendió a los vientos, reprendió lo que estaba ocasionando aquella tormenta, y se hizo grande bonanza. Y ahora de nuevo Jesús los lleva al mar, Jesús los manda al mar, Jesús se va a orar solo, pasa prácticamente toda la noche y al ser la madrugada viene a ellos, porque Jesús quiere darles una clase de fe en alta mar, o sea, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Eso nos tiene que hacer a nosotros entender que la adversidad ya en nuestra vida cristiana no es una desgracia. Ay, pastor, ¿usted está seguro? Bueno, vea y vea y vea y vea y vea todo lo que en la Biblia ha sucedido y cómo Dios ha utilizado todas las adversidades para bien del hombre. ¿O acaso no recordamos aquella promesa del Señor y aquella verdad que dice que a los que Dios ha escogido y a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien? Lo que pasa es que a veces nosotros citamos eso y lo repetimos, hermanos, como si estuviéramos diciendo cualquier otra cosa. Pero esa es una gran verdad, esa es una gran promesa que nos da la garantía de que, ¿sabe qué? De que todo lo que pueda venir delante de nosotros en la mano de Dios es una herramienta valiosa, poderosa para trabajar en nosotros. En esa parte donde nosotros tenemos que crecer en la fe, en esa parte donde creo que es tal vez una de las partes que más nos cuesta, porque el punto es este: todos nosotros en nuestra naturaleza humana hemos estado confiando en nosotros mismos, hemos estado confiando en otras personas, hemos estado confiando, ¿sabe qué? En un trabajo. Si tengo un trabajo y gano bien, me siento seguro. Pero ¿qué pasa el día que ese trabajo se acaba? ¿Qué pasa el día que esa persona ya no está o me traiciona? ¿Qué pasa el día cuando aquello en lo que yo confiaba se desmorona frente a mis ojos? ¿Qué pasa? Es ahí donde vemos cuánto confiamos en nosotros, cuánto confiamos en las circunstancias de esta vida, cuánto confiamos en las posibilidades humanas y cuán poco o a veces casi nada confiamos en Dios y en sus palabras, en sus promesas. Y Dios, como yo le decía a una persona ayer, a una hermana, Dios es extraordinario.
llevándonos a nosotros a vencer esa resistencia que tenemos, ese temor que tenemos a sentir que no queremos quedar como en el aire, no queremos soltar aquello que tenemos agarrado. Y es donde, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Nos encontramos muchas veces en la vida agarrados, hermanos, de cosas de esta vida, de nosotros mismos, de confiar en nosotros mismos y en las cosas de esta vida. Algunas personas confían en el dinero, otras confían en su capacidad intelectual, otras personas confían, miren, diversas, hay una gama muy grande de cosas en esta vida para confiar. Pero ¿sabe qué? Pero eso no es saludable para nosotros. Eso es dañino. Eso nos aleja de la sintonía de Dios. Eso nos aleja del propósito de Dios. Y Dios tiene muchas clases, ¿sabe qué? De fe para nosotros. Pero esas clases de fe, lo que motiva a Dios, ¿sabe qué es? Su misericordia, su compasión, su amor, su bondad. ¿Sabe qué? Su sabiduría. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Ante una enfermedad yo digo, yo necesito que tú me sanes. Pero puede ser que Dios diga, mire, no es eso exactamente lo que necesitas. No es que te sane, porque si te sano de una, no aprendes, no creces. Ve, mi querido hermano, mi hermana, ve cómo esto es maravilloso, esta vida de fe es maravillosa. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces yo sé que es un amén con dolor, pero bueno, si estamos entendiendo y estamos creciendo, bendito el Señor por el dolor. Yo predicaba una ocasión que si hay algo a lo que los seres humanos le tememos es al dolor. Yo no soy así muy valiente, hermanos, para el dolor físico, digo yo. Mejor me considero cobardón, ¿verdad? Para que no sea que después algún dolor me doblegue y termine yo, ¿verdad?, de rodillas lloriqueando. Pero déjeme decirle algo, hermano, a veces uno de nuestros peores temores es el dolor, es el tener que enfrentar algo que nos duela mucho. Y eso nos pone a nosotros a vivir muchas veces en una posición, ¿sabe de qué? De inseguridad. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que falló en Pedro? Porque no podemos decir que Pedro no tenía nada de fe. No podemos decir que Pedro no creyó en nada la palabra del Señor. Lo que pasa es que no permaneció en esa fe, porque Jesús le dijo que era hombre de poca fe. No le dijo que no tenía nada de fe. No le dijo incrédulo. Le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sabe, mi querido hermano, qué fue entonces lo que vino a dar al traste con lo que Pedro en la fe estaba logrando avanzar en ese momento, en esa clase de fe que el Señor les estaba dando y les estaba dando a ellos? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo leímos ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? En el caminar de fe de Pedro, Pedro va caminando sobre el agua. Ya dijimos, eso es algo imposible. ¿Por qué es algo imposible que una persona pueda mantenerse normalmente, sin la ayuda de ninguna otra cosa, mantenerse caminando sobre el agua sin hundirse? No, pero ¿por qué no es posible? El peso de nuestro cuerpo es, valga la redundancia, es más pesado, y
nuestro cuerpo, nuestra materia es más sólida que el agua. Por lo tanto, entonces no podemos mantenernos caminando sobre el agua sin hundirnos. Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero en este momento, ante una palabra del Hijo de Dios mismo, está sucediendo un milagro. Las leyes de la física están siendo rotas. Y Pedro está caminando sobre el agua igual que su maestro, igual que Jesús. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puso la mirada en el viento, en la tormenta. Puso la mirada en las circunstancias. ¿Sabe que ese es nuestro problema, mi querido hermano? No solo el de Pedro. Que nosotros muchas veces, cuando nos encontramos ante una tormenta que Dios ha preparado para darnos una clase de fe, terminamos poniendo nuestra mirada en la circunstancia misma y no en el Dios que domina y controla las circunstancias. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, le damos más poder, ejemplo, a lo que la ciencia médica pueda decirnos con respecto a X cosa. Muchas veces le damos más importancia a las probabilidades lógicas, físicas o demás, que a la palabra misma de Dios. ¿Y sabe qué es el problema? Que cuando nosotros hacemos eso, le damos más valor, le damos más poder a la circunstancia que al Dios todopoderoso, que tiene absoluto dominio y control sobre toda circunstancia. Y que si Él nos ha llevado a esa tormenta, si Él nos ha llevado para darnos una clase de fe, es porque Él tiene absoluto control de aquello, hermano. Ahora vea qué maravilloso. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que esto nos tiene que dejar una gran enseñanza a nosotros, ¿no creen? Es que en el momento en que nosotros apartamos nuestra mirada del Señor y dejamos de confiar en la palabra de Dios, ¿sabe qué? En ese momento nosotros vamos a empezar a hundirnos. Vamos a empezar a naufragar en el mar de las circunstancias adversas, en el mar de los problemas, en el mar que se ha venido sobre nosotros. Vamos a empezar a hundirnos. O sea, en otras palabras, retrocedemos cuando dudamos. Retrocedemos. Cortamos la acción divina. Hay aquí ahora una acción divina que está haciendo el poder de Dios que Pedro camine sobre el agua. Pero en el momento en que él duda, se corta esa acción y empieza a suceder lo que naturalmente debió haber sucedido. Y qué lamentable, hermanos, porque yo creo que nosotros nos hemos perdido de ver la mano de Dios en muchas cosas de nuestra vida por dudar de que Él es el Señor y el soberano, que tiene dominio, que no solo puede, sino que va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer. El problema, hermanos, es que cuando nosotros dudamos, vamos para el fondo, hermanos. Vea, esto es un proceso. Usted y yo empezamos a dudar, y la duda, ¿qué trajo en Pedro? Cuando se estaba hundiendo, primero empezó a hundirse. ¿Y qué trajo?
Miedo. Y sabe que el miedo es la ansiedad misma, nos lleva a ansiedad. Y ese es el estado en que Dios no quiere que usted y yo estemos. O sea, Dios no quiere que usted y yo vivamos una vida cristiana llena de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el estado de ansiedad? Es cuando usted y yo estamos preocupados. Es cuando usted y yo, hermanos, empezamos a... Yo no sé si usted ha experimentado una gran ansiedad, pero una gran ansiedad, hermanos, se llega a convertir en una depresión. Y qué cosa más horrible y espantosa estar en una depresión, hermanos. Uno siente que se muere, uno siente, hermanos, que hasta ahí llegó todo, uno siente un montón de cosas que no existen o cosas que no están pasando, hermanos, uno siente que están pasando y que van a pasar. Por eso es que la palabra del Señor dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Dios nos da la clave de cómo no llegar a la ansiedad. Porque en ansiedad no honramos ni glorificamos a Dios. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Vea lo que dice el capítulo 4 de Filipenses y el verso 6 y el verso 7. Por nada. ¿Qué significa por nada? O sea, escuche bien, hermano, no hay ninguna excusa. Es que a veces nosotros decimos, no, es que esto que yo estoy pasando sí vale que yo esté angustiado. Esto sí, es que esto es lo más terrible que yo he vivido, ¿verdad? Es que esto es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Bueno, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, por nada estéis como afanosos, angustiados, desequilibrados, sin fe, angustiados, estresados, para usar una palabra más moderna, cargados de estrés. Por nada estéis cargados de estrés, sino que, ¿qué dice? Si no, es contrario. ¿Sí? Es contrario. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? Con declaraciones de fe. No, mi querido hermano, leamos bien. ¿De qué manera? Con toda oración y ruego. Ruego. ¿Qué fue lo que Pedro hizo cuando se estaba hundiendo? Gritó, rogó, clamó: sálvame, Señor, porque perezco. Sálvame. Y vea lo que sigue diciendo. Y con acción de gracias. ¿Sabe qué habla eso? De gratitud y de equilibrio. Cuando usted y yo tomamos esta decisión de decirle no al afán, pero sí a la confianza en Dios, ¿sabe qué? Podemos incluso tener la capacidad de decir gracias. Yo sé que tú es el que tienes dominio y autoridad sobre todas las cosas, y yo sé, Señor, que al final tú vas a hacer tu voluntad. Y tu voluntad es quien me mantiene a mí a salvo. Es tu voluntad. Y vea lo que sigue diciendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia, mi amado hermano y mi hermana? Y la paz de Dios, adora. Usted se da cuenta que el afán es contrario a la paz. Es lo opuesto a la paz. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted y yo experimentemos? Paz. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que poder estar en paz.
Mire, yo no sé si usted ha vivido alguna situación de no sentirse en paz con Dios, porque tenga alguna situación que no haya puesto en orden con Él. Pero no hay para un hijo de Dios nada peor. ¿Sabe cómo lo describió David cuando él no estaba en paz con Dios por su pecado? ¿Sabe cómo lo describió David? Como que sus huesos se estaban secando, hermanos. Como que el vigor de su vida, de su cuerpo, de sus músculos desapareció y él literalmente se estaba secando. Y la paz de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe lo que eso significa? Toda circunstancia, toda posibilidad, ¿sí? Toda posibilidad humana. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer en nosotros? Guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Mi querido hermano y mi hermana, ¿sabe qué? No hay nada más maravilloso y más hermoso que poder vivir en la paz de Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada más hermoso, hermanos. Nada más maravilloso. Nada más extraordinario. Mire, usted puede pensar, o yo puedo pensar en la experiencia más sublime de esta vida, pero déjeme decirle, no hay nada más maravilloso que poder vivir en la paz del Señor. Y no hay nada más espantoso que vivir fuera de la paz del Señor, hermano. Porque la plata no le puede quitar eso a nadie, hermano. La plata, las posibilidades humanas, ¿sabe qué? No le pueden quitar eso. Esa angustia, eso que carcome, eso que David dijo, mire, mientras yo callé, mientras yo no confesé mi pecado, se agravó tu mano sobre mí y mi verdor se convirtió en un sequedal de verano. Oiga cómo describe David la situación de su alma, usando cosas de la naturaleza para decir, mire, era terrible. Era como estar en medio de un montón de sequedad. No había verdor, no había vida ahí. Sí, mi querido hermano y mi hermana, ¿cuál es el antídoto para la angustia, para el afán? Según lo que acabamos de leer aquí. Es que ¿sabe qué? Es que cuando nosotros oramos, nosotros confiamos. Se da cuenta que nosotros le hemos dado connotaciones a la oración que no tiene. No es para ordenar, no es para que se haga mi voluntad. La oración tiene la finalidad, ¿sabe de qué? De poder depositarme en completa confianza en Él. Es poder creer y confiar que Él tiene el control, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él trasciende el tiempo y Él trasciende todas las posibilidades terrenales, humanas. Él trasciende todo. Él no está sujeto a nada, más bien todo está sujeto a Él. Pero a veces pareciera ser que nosotros creemos que Dios es el que está sujeto a las circunstancias, cuando es al contrario. Las circunstancias están en el control de Él. Y Él sabe cuánto agita el mar. Y Él sabe cuánto viento permite que haya. Y Él sabe cuánto de eso, porque Él quiere darnos una experiencia de fe, una vida de fe, una clase de fe, hermanos. Y para eso estamos en Él, para crecer en la confianza en Él, ¿sí? Para poder crecer.
Algo que yo veo aquí, ¿sabe qué? Maravilloso es que a pesar de cuando Pedro falló, Jesús no lo dejó. Usted puede ver el carácter de Dios aquí, hermoso y maravilloso. Es capaz que nosotros, bueno, no podemos ni siquiera pensar estar en el lugar de Jesús, porque Él es Dios y nosotros criaturas, pero de alguna manera a veces nosotros ante las otras personas cuando fallan es como lo dejo. Él se lo buscó, él buscó eso, ahora que él ve a ver cómo se desenvuelve el asunto. Pero Jesús no, hermano. Jesús ve a Pedro hundirse y ¿sabe qué? Jesús tiene compasión de Pedro. Y ante el clamor, mire, si usted está en una tormenta, mi amado hermano y mi hermana, y su fe ha titubeado, su fe ha fallado, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Pedro, clamar, gritar, ponernos de rodillas y gritar al Señor: sálvame, Señor, que me hundo, sálvame, que estoy, Señor, a punto de morir. Y mire qué maravilloso, porque Jesús, ¿sabe qué hizo? Extendió su mano y tomó a Pedro de la mano, lo asió con el poder que solo Dios tiene y lo montó a la barca. Y al montarse a la barca, dice que el viento, hermanos, desapareció. Escuche esto: la tormenta va a desaparecer cuando Él diga, no antes. No es cuando usted y yo, hermanos, perdone la expresión, pataleemos mucho, o reclamemos mucho, o retemos a Dios mucho. Yo a través de los años, ¿sabe qué he escuchado? Que pareciera ser que los cristianos hemos llegado a hacernos ideas bien extrañas de Dios y de esto que estamos hablando. Si te metes en ese cuarto y no comes y no respiras y no nada hasta que Dios lo haga. Y esa es la fe que se ha predicado muchas veces, hermanos. Una fe que más bien es un acto de torcerle el brazo a Dios. Y cuando entonces supuestamente le tenemos el brazo a Dios arriba, entonces Dios dice: sí, yo lo hago. Como si esto se tratara de méritos humanos, hermano, cuando en realidad todo lo que Dios hace por nosotros, anoche lo dijimos, quienes estuvieron en la reunión de parejas, ¿cuál es la razón por la que Dios hace todas las cosas? Por amor, hermanos, por amor, porque Él es amoroso. Él no solo es amoroso, Él es amor, y por amor es que Él hace todo. Así que usted no intente torcerle el brazo a Dios. Claro, eso es ridículo, hermanos. Es solamente una expresión muy humana. Eso solo sucede en nuestra mente. Ya casi Dios me hace el milagro, porque ya, mire, estoy haciendo esto, estoy ayunando, estoy matándome de hambre, que ya casi Dios me responde, y no voy a comer hasta que Dios no me responda. ¿Y sabe qué le pasó a un hermano hace años, a un hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, al cual yo admiré mucho y sigo diciendo que era un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios? Terminó en el hospital con mangueras, entubado, porque él dijo: no dejo de ayunar y no salgo de ahí hasta que Dios no lo haga. Y a los 40 días, hermanos, para el hospital, a punto de morir. ¿Sabe cuándo va a terminar la tormenta? Cuando Él diga. No entendemos lo que es que Él tiene control del asunto. El que hace que la tormenta venga es el único que puede hacer que la tormenta se vaya. ¿Sí? Es el único. Así que usted, mi hermano y mi hermana, lo que nos conviene a nosotros por nuestro propio bien, ¿sabe qué es? Hacer en lo que Pedro se debió mantener, se debió haber mantenido haciendo.
¿Sí? ¿Y cómo se llama este sermón esta mañana? ¿Cómo se llama? Solo confía en su palabra. Jesús le dijo, ven. Eso era suficiente para que Pedro caminara y, si fuera el caso, cruzara hasta el otro lado del lago, cerca de Jesús, ante esa palabra, hermanos. Eso era suficiente. Déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, en lo único que usted y yo tenemos que permanecer creyendo, no importa cuán difícil se pongan las circunstancias, es en Él y en su palabra. Porque cuando usted y yo, y lo podemos ver aquí, en el tanto que Pedro confió en la palabra de Cristo, en Cristo y en su palabra, empezó a suceder un milagro extraordinario. Pedro, un ser humano, un ser mortal, empezó a caminar sobre el agua, aun cuando habían vientos terribles y espantosos que estaban moviendo y produciendo posiblemente unas grandes olas. Wow, yo cuando oigo eso siento un susto aquí adentro, hermanos, porque le tengo mucho miedo al agua, la verdad. Y no sé cuántos han tenido la experiencia de estar en el mar y que el mar empiece a lo que llaman picarse, y que usted ve entonces que el botecito, la lancha en que usted ve, usted se sube y ve ese semejante hueco que se abre ahí adelante, hermanos, y uno hasta que siente que se le abre un vacío aquí, hermanos. ¿Y en qué momento voy yo ahí para abajo, verdad? ¿Y en qué momento, hermano? Tal vez no todos ustedes le tengan miedo al agua como yo. Por eso es que yo voy al mar y no me meto al mar. Voy a la piscina y no me meto a la piscina, pero sí me baño. Y sí tomo agua. Pero así, cuando hay masas grandes de agua, les tengo miedo. Creo que tal vez, no sé, tal vez antes de morirme, tal vez pueda llegar a aprender a nadar. Pudiera ser, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que sí podría ser. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? ¿Qué es lo único que usted y yo necesitamos hacer cuando estamos en una clase de fe en alta mar? Si Pedrito se hubiera mantenido confiando en su palabra, Pedrito no se hubiese hundido. Y es más, no se hundió, porque de todas maneras la mano de Dios lo sostuvo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que usted y yo grabarnos en nuestro corazón, en nuestra mente. Aun cuando usted sienta que se lo traga el mar, aun cuando usted sienta que dice, hasta aquí llegué, hermano, no va a llegar hasta ahí. Porque no depende en última instancia de usted y de mí. Depende del Dios Todopoderoso, que por amor, valga la redundancia, nos ha amado, nos ha escogido y ha determinado llevarnos hasta donde Él se ha propuesto llevarnos. Yo quisiera que termináramos con un versículo que en lo personal a mí, hermanos, cada vez que lo leo me bendice tanto y me hace pensar tantas cosas, pero a la misma vez alimenta mi fe, y trato cada vez de que lo leo de mentalizarme, de hablarme a mí mismo, sí, a mi espíritu, así como el salmista dijo a su espíritu: alma mía, alaba al Señor. Él habló a su espíritu diciéndole: alma, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te abates? Confía en Dios. Y eso tenemos que hacerlo nosotros muchas veces, mis hermanos. Vaya conmigo, y al terminar este texto, hermanos, con esto terminamos. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice así Isaías. Les doy un minuto para que lo busquen, para que podamos terminar este tiempo de palabra. Mis queridos hermanos y hermanas,
leyendo esta palabra. Y yo le voy a pedir que usted haga algo. Póngase sobre sus pies. ¿Sí? Si usted puede poner sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Y tome su Biblia. Y vamos a leer a la cuenta de 3. Vamos a leerlo todos. Así que por eso les voy a dar un poquito más de espacio, de tiempo, para que usted lo pueda tener y lo podamos leer todos. A ver, ¿cuántos lo tienen? Levánteme su mano, díganme hola. Isaías 55, 10 y 11. Y ahora sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. ¿Sabe, mi querido hermano y mi hermana? Lo dejo con esta expresión, con esta frase o con estas palabras. Por eso que acabamos de leer, hay una garantía en Dios y en su palabra. Lo que Él ha dicho va a suceder en tu vida y va a suceder en mi vida. No importa si las circunstancias y las tormentas parezcan que son más grandes, hermanos. La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Y sabe qué? Es interesante cómo Dios utiliza dos figuras de la naturaleza y lo que esas cosas o esos elementos producen: el agua y la nieve. El agua y la nieve caen sobre la tierra y dice que no dejan la tierra sin fruto, sino que hacen que ¿qué? La diferencia ante una sequedad, ante un verano, todo se seca. Pero cuando viene la lluvia, ¿qué pasa? A ver, usted ve cuando empieza a llover y ¿qué es lo que empieza a ver? ¿Qué empieza a acontecer? La hierba empieza, hermanos, a reverdecer y todo empieza a cobrar vida. Así es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, así como es garantía que la lluvia y la nieve en la naturaleza producen un efecto de vida, así es la palabra de Dios, hermanos, en nosotros. Su palabra produce vida. Oremos. Padre bueno, ayúdanos a confiar solo en tu palabra. Oro por mis hermanos y hermanas que puedan estar, y no me extrañaría que estén viviendo tempestades, que estén viviendo situaciones adversas. Ayúdanos solo a confiar en tu palabra, Señor, porque tu palabra no falla. Y que aun cuando muchas veces hemos dudado de tu palabra, Señor, podemos aún tener la seguridad que tu mano no nos soltará, que no nos hundiremos. Qué hermoso es vivir en esta vida de fe. Ayúdanos a disfrutarla, Señor. Ayúdanos a encontrarle el gusto, ayúdanos a encontrarle, Señor, el deleite, el gozo de vivir esta vida de fe. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Lo que usted y yo vamos a crecer en el Señor no se compara el crecimiento en los tiempos de bonanza como lo que Dios va a hacer cuando usted y yo, Dios nos lleve
a una clase de fe en alta mar, hermanos. Es ahí donde realmente nuestra fe y nuestra vida va a crecer, en conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es la vida, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho más. Y si quiere darle un fuerte aplauso al Señor.